Bienvenidos al podcast Simplemente Conciencia. En este espacio hablaremos de la importancia de estar conscientes, de conocer nuestros pensamientos, emociones y sobre todo de los beneficios de estar en equilibrio con nosotros mismos, con quiénes somos y hacia dónde vamos. Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión, la primera que va a salir al parecer en el podcast. Empecemos por definir conciencia. Hay varios términos, hay varios usos de la palabra conciencia o de lo que significa la conciencia. Y este va a ser uno de varios temas que vamos a empezar a hablar como una manera o como una forma de platicar y llegar a una conclusión que nunca tendrá que ser la única, pero empezar a aterrizar algunas cosas. Y el primer tema sería conciencia. ¿Qué entiendes por conciencia? Después veremos qué significa conciencia, pero ¿qué entiendes por conciencia? ¿Qué implica la conciencia? ¿Quién tiene conciencia? Ok. Para mí la conciencia, sí, en términos muy amplios, es solamente el conocimiento. ¿De qué? Y es el conocimiento, primero de uno mismo, que uno es el ser consciente, el que puede dar cuenta del entorno y de los demás. Entonces el conocimiento de uno mismo, cómo funciona el exterior, cómo funciona el interior y qué es lo que me rodea, tanto lo material como la esencia de las cosas. Así es el conocimiento de eso. Ok. Yo aportaría dos cosas muy interesantes con el tema de conciencia, y que si lo buscas en el diccionario hay una que viene con conciencia con C y conciencia con S, que al final te explica ahí el diccionario que se desprende una de la otra. Y eso que se desprende una de la otra, conciencia con C, significa el conocimiento de uno mismo, de sus actos y de sus emociones. Eso me lleva a entender que si yo me conozco a mí, tengo conciencia. Y conciencia con S implica el sentido de la propia existencia. Y para mí son dos cosas que se unen completamente. Porque si yo me conozco a mí, conozco quién soy, o por lo menos quién quiero ser, porque estamos aquí no porque sabemos quiénes somos, sino por la duda de quién podemos llegar a ser. Y si voy conociendo mis emociones, mis actos, mis procesos, cómo estoy cableado o mapeado, entonces puedo conocerme a mí mismo. Y al mayor conocimiento de mí mismo, mayor conciencia. Y cuando yo tengo conocimiento de mí mismo, puedo entender qué parte de este todo puede llamarse familia, puede llamarse sociedad, puede llamarse país, puede llamarse continente, puede llamarse planeta o puede llamarse universo. ¿Qué parte de este pedacito quién soy yo puedo aportar? ¿Qué parte de conocerme quién soy sabe cuál es su propósito, cuál es su objetivo, cuál es su lugar en este universo? Y entonces por eso es que están ligadas, porque eso me da un sentido de vida, eso me da una posibilidad de encontrarme quién soy y qué puedo aportarme a mí y qué puedo aportar al mundo. Y si yo empiezo a darme cuenta de eso, empiezo a tener un sentido de vida. No quiere decir que si no te conoces no tengas un sentido de vida, pero tu sentido de vida está alineado a tu ser, a quien eres, porque muchas veces nuestro sentido de vida está alineado a una necesidad, a un reconocimiento, a un miedo, a una carencia. Está alineada a otras cosas que no tienen que ver necesariamente con mi esencia, con quién soy, con lo que yo
en lo más profundo de mí, puede expresarse y crear. Punto. Ok, sí, de hecho, ese es uno de los conocimientos más oscuros, porque el conocimiento hacia el interior es un conocimiento, el interior de uno mismo es un lugar oscuro, ahí no hay luz, y está hecho de varias capas. Esa oscuridad, ese ser interno está hecho de muchas capas, es como una cebolla, que siempre ponen el ejemplo de las capas de la cebolla, pero la cebolla tú la pelas, y no llegas a nada, todo está construido por capas. Y la verdad de la cebolla se esconde en la misma semilla, no en sí en la cebolla. Entonces, todas esas capas que tenemos son las que nos distraen. A final de cuentas, al estarlas quitando todas, no nos dan el sentido, no nos descubren otra cosa más que vemos todo a través de una serie de filtros interminables, y que el objeto se encuentra oculto en un lugar diferente y no al final de todas esas capas. Es una de las labores más difíciles, la que pensamos que es la más fácil porque es el objeto más cercano que tenemos, somos nosotros mismos, y damos por sentado que nos conocemos, y estamos convencidos, mucha gente estará convencida de que se conoce, de que solamente yo sé quién soy, ¿no? Pero esa es una de las de los espejismos, ¿no? Sí, de los espejismos, de ese mundo irreal, ajeno, en donde nosotros creemos que del cual formamos parte, y no, pues resulta que ni nos conocemos y mucho menos conocemos hacia nuestro exterior. Y creo que esto tiene que ver con esta parte de lo que puedo encontrar dentro de esa profundidad mía que no me gusta y que no me agrada. Y hoy me llegaba, hoy en la madrugada llegué a entender algo que se me hace muy importante esclarecer para mí. Porque en esta filosofía facebookera y de internet, donde dicen abraza tu sombra, ve tu oscuridad, se vuelve filosófico si tú no entiendes exactamente qué significa abrazar tu sombra. Y porque además si nos quedamos en solamente abrazar tu sombra no hace ningún cambio. Yo puedo darme cuenta que soy una persona que le gusta someter a otros porque eso me hace sentir fuerte, y eso no es ser consciente. Eso efectivamente se puede quedar únicamente en abrazar mi sombra, y entonces puedo creer o puedo caer en la falacia de que abrazar mi sombra, abrazar a esa persona que le gusta ejercer dolor a otros, me hace consciente, y no es cierto, porque no se trata de abrazar la sombra, no se trata de ver la sombra, se trata de integrar la sombra. ¿Y cómo integro la sombra? Necesito escarbar. ¿Por qué necesito someter a otro? ¿Por qué necesito sentirme más fuerte que otro? Cuando yo encuentro realmente el mecanismo que me hace ver mi sombra, accionar mi sombra, en ese momento me puedo integrar. En ese momento puedo entenderme a mí, y por lo tanto, ahora sí, no se trata de abrazar la sombra, sino de integrarla. Si yo no hago ese proceso de entender el por qué, me puedo quedar en el cinismo, me puedo quedar en el de, ya me conozco, y no es cierto, porque no se trata de únicamente de vernos, se trata de conocernos, porque no se trata incluso no se trata solo de conocernos, se trata de ser sabios con eso que estoy entendiendo, conociendo, aprendiendo. ¿Qué puedo hacer con esto que estoy conociendo de mí? Porque si solo me quedo al nivel de veo mi sombra y abrazo a mi sombra, no pasa absolutamente nada. No me vuelve más consciente. Sí, yo creo que el camino del autoconocimiento está lleno de trampas.
porque efectivamente uno puede decir, conozco cuáles son mis carencias, conozco cuáles son mis debilidades, me conozco en lo más profundo y me puedo quedar en ese nivel. ¿Puedo yo seguir bajando o subiendo de niveles? Arriba o abajo es lo mismo, pero siempre voy a depender de mi propia capacidad de análisis, de mi propio entendimiento, del momento en que yo esté situado, en el momento en que lo que yo haya analizado, estudiado, vivido, experimentado, siempre voy a depender de mi de ese discernimiento que yo tenga en ese momento en específico, porque siempre voy a estar en ese trabajo de estarme reconociendo, y el reconocimiento de nosotros, el conocimiento de nosotros, también tiene que ver con el conocimiento de los demás, porque somos entes sociales que formamos parte de un mismo orden, y es un conocimiento que nos lleva no nada más hacia dentro de nosotros, sino nos lleva a reconocer todas esas interconexiones que tenemos con los demás. Entonces es un conocimiento muy profundo, que tiene también que ver con el tema del destino, con el tema de la misión, con el tema de sentido de vida. Es algo que está ahí conectado, porque también el sentido de vida, el destino, todas estas situaciones también tienen una gran capa que se ha formado a través de las generaciones, a través de la sociedad, de las creencias, de la cultura, y es muy difícil desnudar, que no imposible, porque sí es un lugar al que se puede uno acercar, pero del que siempre tendrá uno la sensación de que hay más allá, hay más adelante. Y en esto que acabas tú de decir, de que somos seres sociales, culturales, necesitamos también hacernos responsables de eso, porque si yo digo es que la sociedad nos dicta, no me hago responsable que soy parte de la sociedad. Si yo digo es que la cultura, yo no me hago responsable de qué parte de esa cultura yo estoy aceptando. No puedo cambiar la sociedad si no empiezo por aceptando que yo acepté, me creí, me tomé, me puse el saco de que las cosas eran así. Y todos en un inicio, por sentirnos incluidos en una sociedad, en una cultura, en una familia, en un contexto, en una comunidad, porque es una necesidad de mamíferos sentirnos parte de, podemos adoptar, hacernos partícipes y sentir y creer que eso que está allá afuera es mío. Pero si yo nunca me lo cuestiono, también estoy destinado a someterme a eso, a esa dictadura, a esa ideología, a esas costumbres, a ese folclore, a eso que está ahí. Si yo empiezo por conocerme y saber qué parte de mí está de acuerdo y qué parte de mí también puede ser propositivo, puedo empezar a hacer un cambio. Porque si no me hago responsable de eso, no me hago responsable de qué parte de mí está perpetuando ciertas cosas que ya no son sanas para mí, entonces jamás podré cambiar el contexto, jamás podré cambiar la sociedad y estaré siempre sometido a un proceso social o a un proceso externo. Sí, la cuestión aquí es precisamente no culpar a la parte social, a la parte cultural, porque nosotros somos parte de eso. Nosotros somos los que constituimos, los que formamos, los que lo vamos haciendo de manera inconsciente o en sus casos consciente. Somos partícipes de esa construcción y no se trata, y yo creo que es lo que todo mundo hace, decir, es que por culpa de mi contexto, por culpa de la sociedad, es que estoy en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. Y no, porque nosotros somos eso también, no nos limita. Si tenemos la capacidad
si somos elementos sociales, culturales, también tenemos la capacidad para ser entes generadores o de formar otras realidades y ser esa parte, esos elementos, transmutarlos a otra realidad diferente a la que estamos viviendo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de la conciencia y de conocerme a mí mismo a lo social, afuera, a externalizarlo, a no culpar, a hacerme responsable? O sea, ¿cómo permeamos dos cosas que pudieran parecer radicales? Ok, bueno, yo considero que en primera no se trata de modificar todo no se trata de querer enfocarnos en modificar todo nuestro contexto. Ahorita me vino a la memoria una imagen que utiliza el cristianismo cuando está Cristo en medio del ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Y qué es lo que simboliza? Digo, hay un ladrón bueno y al final de cuentas los dos son ladrones, pero lo que simboliza es que el ladrón bueno, el ladrón malo lo que nos está robando es precisamente el de estarnos lamentando de todo aquello que es lo pasado. ¿Y qué sería lo pasado en este caso? Pues sería todo nuestro bagaje cultural, de tradiciones, historia. Es estar culpabilizando a toda ese pasado. Y es que el pasado ya está en una dimensión en la que ya sucedió y de la que ya no somos parte de ella, ni formaremos parte de ella, ni ella forma parte de nosotros. Y está la parte del ladrón bueno, en que son las otras preocupaciones que nos quitan el tiempo por estar pensando en lo que va a suceder, en las consecuencias, en lo que viene, en lo que sucederá. Y ambos lo que nos roban es que nos roban precisamente el tiempo del aquí y el ahora. No necesito modificar a la cultura. Tampoco tengo que proyectarme hacia cómo lo voy a modificar, cómo voy a hacer para modificar todo esto. Lo que me tengo que enfocar precisamente es en mí, porque en el momento en que yo entre en un estado de conciencia, en automático cambio todo el pasado y también va a repercutir en mi futuro. Cambio todo el pasado porque ya para mí deja de ser una carga de todo aquello que está existiendo. Ya para mí ya cambia el peso específico, ya el peso se va hacia otras cosas y no necesito luchar contra la cultura ni la tradición, sino que empiezo yo a ser generador de mi propia idea de mundo, y al estar generando eso se construye en automático, porque la sucesión, el tiempo solamente es un concepto humano, pero sí hay una sucesión de hechos, y en ese movimiento perpetuo pues se está construyendo el futuro. Pero ¿cómo me echo un brinco hacia ese descubrir quién soy o qué soy? Bueno, es que ahí no es un salto cuántico. Necesito precisamente de encontrar las herramientas que me ayuden a generar ese proceso. ¿Cuáles herramientas has ocupado tú? ¿Qué te ha ayudado a ti en ese proceso de conciencia? O en ese proceso de descubrirte a ti. ¿Qué te funciona? A mí me funciona mucho se escucha rimbombante, pero la mayéutica. Aviéntatelo. la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Es precisamente el ejercicio que estamos haciendo ahorita. El de externar, porque para que haya una comunicación con el exterior, necesito expresarme. Si solamente reverbero hacia mi interior, pierdo esa capacidad de experimentar con el otro y que el otro pueda experimentar a través mío. Entonces, el de expresarme y en esa expresión encontrar a alguien que a la vez genere otra onda de comunicación, eso es lo que a mí me ha servido para escuchar mis propios pensamientos y que el otro pueda a su vez traducir, no de manera consciente, pero sí en su respuesta, en el efecto que causas con tu expresión, te pueda regresar
te transmita un eco de tu propio pensamiento. El diálogo, el de preguntar, el de responder. Entonces, ¿platicas? Sí. O sea, no, y está muy interesante, porque además eso me lleva a hablar de una herramienta que se llama discurso denotativo. Cuando platicas, si ves la respuesta del otro, eso te hace reflejarte a ti de ver qué es lo que estás emitiendo. Sí. Está muy cabrón. A ver, échamelo. Está muy interesante porque, fíjate, es todo lo contrario al proceso que yo hago, por ejemplo, ¿no? Que yo me platico, más que me platico, me cuestiono. Pero tú platicas con alguien más. Sí, sí, porque mira, la verdad, Ajá. hacia mi interior, Ajá. a veces soy fácil de convencerme. Ajá. Me convenzco muy fácilmente. Pero cuando lo externas, por lo menos yo tengo la posibilidad de escuchar cómo es que estoy articulando a través del lenguaje, cómo es que articulo ese pensamiento. Y ahí me doy cuenta si lo logro articular, porque también puede ser que no articule, y eso que quiera yo expresar se quede en mi interior. Entonces ahí ya me estoy dando cuenta, de que no puedo exteriorizar lo que yo quiero expresar. Entonces ahí ya me lleva a un acto de reflexión. ¿Por qué no puedo expresarlo? Cuéntame una anécdota. Una anécdota. Sí, ¿en qué momento no pude expresar esto y me di cuenta que el tema era mío? O no sé. Bueno, una anécdota como tal, no. Te dije que no tengo, no sé. Ahí lo no te quieres pensaré. evidenciar. Pero nosotros nos comunicamos a través del pensamiento. No es a través del pensamiento. Quise decir a través del lenguaje. Ok. Porque con el lenguaje es que podemos definir o delimitar nuestros pensamientos. Y digo, hay gente que a lo mejor no pasa por los procesos del lenguaje, como podría suceder a lo mejor en estos genios de la música o de la filosofía o de la física, ciencia. De las ciencias. A lo mejor ellos tienen procesos diferentes, en donde no pasa a través de un proceso de lenguaje, porque el lenguaje también nos delimita mucho. Y te quiero preguntar algo aquí, perdóname que te interrumpa, pero a ver, entonces, si cuando tú logras articular con congruencia y con coherencia una idea al otro y el otro te responde afirmativamente, ¿eso para ti te da un sentido de autoconocimiento? O si te refuta, ¿eso quiere decir que te está retando y eso te lleva a replantearte? Porque entiendo que cuando tú expresas algo o tienes la intención de expresar algo y no lo logras, me queda claro que te lleva a decirte qué onda conmigo, cuál es mi problema. Pero si sí lo logras, ¿cómo llegas a la conciencia o al autoconocimiento con el otro? ¿Y cómo haces tu mecanismo? Eso está muy interesante. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Cuando uno le otorga autoridad a tu interlocutor, tú le das una autoridad en donde tú ya dices, él tiene la capacidad, le doy la autoridad para que me analice lo que estoy diciendo, y yo como voy a comulgar con él, con lo que me diga voy a comulgar, lo voy a reflexionar, me lo voy a llevar a reflexión. Esa es una. La otra... Entonces, ahí aplicas el de lo comento con alguien que sé que lo que me diga me retroalimenta. Sí, esa es una. Okay. La otra tiene que ver con la simple expresión. A lo mejor lo que estoy expresando, no comunicando, lo que estoy expresando, solamente necesito pasarlo del pensamiento, estructurarlo y pasarlo por el filtro del lenguaje y expresarlo así como tal. A lo mejor no comunicar, porque a lo mejor a quien yo le estoy, a mi receptor, a lo mejor no me entiende, no está de acuerdo, pero ahí mi función no es el de comunicarme con esa otra persona, sino nada más el de expresar. Iván, ¿hablas con tus perros? Ya dínoslos. Tengo aquí una duda, porque eso sí ya lo entendí. El punto es, si esa persona a la que consideras que es una, entre comillas, autoridad, que te puede aportar con su retroalimentación, ¿en qué momento puedes tú dilucidar entre que lo que te diga no es una crítica, no te está validando, no te dejas llevar por su consejo, no te dejas llevar por su opinión,
¿Cómo haces ese discernimiento? Si es que esa persona significa... porque si se lo estás platicando para que te des opinión, inevitablemente es porque es significativa para ti. Ok, sí, claro. Aquí también hay otra situación. Y eso ya depende, es que siempre va a depender de uno mismo, no va a depender del otro. Porque, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que me acepten, entonces voy a buscar en mi interlocutor aceptación. Busco la aprobación, busco O sea, seleccionas a tu interlocutor. Eso No. es muy macabro. No, porque a final de cuentas solamente es un ejercicio de expresión. Mira, puedo, alguien que digas, esta persona tiene autoridad para hacer un análisis, Ajá. pero a final de cuentas uno tiene su propio criterio. O sea, no porque la otra persona te responda y haya una comunicación de su proceso, del proceso que tenga él, tú vas a utilizar una parte proporcional a lo que tú estás pensando. Es demasiado maléfico tu proceso de toma de conciencia. Me queda claro que tú eres un ser más social en el sentido de que contemplas más a otros, ¿no? ¿Te has encontrado en un punto donde sientas rechazo por haber expresado algo y entonces eso te lleve a una crisis? Porque ahí está la conciencia. ¿En qué momento acepto esto? ¿En qué momento no? Aunque me parezca una persona muy crítica, porque además pasa por sus filtros, sus creencias, su educación, muchas más cosas, ¿no? Sí, desde luego, digo, todos nos enfrentamos a que alguien rechace lo que estamos diciendo, pero aquí sigo lo mismo, sigue siendo a final de cuentas una experiencia propia. Digo, como tal, así que yo diga, me ha dado una crisis porque alguien me ha refutado o rebatido todo lo que, o ha echado hacia abajo mis argumentos, no. ¿Por qué no? Porque es parte del proceso de aprendizaje. A lo mejor en ese momento no soy capaz de digerir o no tuve la capacidad de argumentar o mis argumentos efectivamente no eran lo suficientemente fuertes o coherentes, pero en ese momento no lo entiendes. Tienes que llevarte ese instante, reflexionarlo y decir, a ver, efectivamente está mal argumentado, la lógica no está funcionando bien, ¿qué parte de esto también es de los procesos de la otra persona? O te reafirmas o modificas, conservas la esencia o la echas a un lado, ¿no? Que yo creo que debe uno tener la capacidad de desdecirse. Ya me expresé, no sonó coherente, creo que la otra persona, en lo que yo reconozco, porque tendrá sus propios argumentos, tendrá su propia experiencia, que no es la mía, pero puedo entender su experiencia y a través de ella puedo entender por qué me lo está diciendo. Entonces también esta expresión es la capacidad de desdecirse. Yo creo que una de las cosas por las que sufrimos es porque nos casamos con nuestras ideas y siempre queremos mantenerlas, aunque no las fundamentemos o no tengan una lógica. No las discutimos, no discutimos nuestro sistema de ideas, de creencias, y pues digo, es parte del aprendizaje. Entonces digo, ¿y cómo haces un discernimiento entre que la persona lo que está diciendo, porque finalmente todo lo que diga la otra persona tiene que ver con su educación, sus creencias y un montón de cosas? ¿En qué parte haces ese discernimiento entre esto es real para mí y esto lo debo soltar porque no es mío, o no me toca a mí, o es un prejuicio de la otra persona? O sea, es complejo, ¿no? Es complejo tu esquema, ¿no? Lo que pasa es de que cuando estás en la chambita de estarte conociendo, descríbeme esa chambita. Es que eso es lo más interesante. Esas herramientas que utilizamos para conocernos, Ajá, nos hacen también, nos sirven de herramientas para conocer al otro. desde luego. Entonces, cuando todo ese proceso de irme conociendo, esas herramientas que utilicé, también las utilizas con el otro, hablas con el otro, lo ves cómo actúas, entiendes su contexto y puedes decir, sin conocerlo a profundidad y sin el ánimo de estarlo analizando, sí puedes entender, ok,
conoces a tu interlocutor y dices, ok, tiene esta experiencia de vida, está en este concepto, profesionalmente está en esta formación, es hombre, mujer, papá, etcétera, tiene un sinfín de categorías y ahí reconoces, puedes un poco vislumbrar por qué te lo está diciendo, entender un poco también al otro para poder entender cómo te está retroalimentando. Ujú. Aunque yo no tenga las mismas categorías que él, pero sé cómo funciono con mis categorías y las posibilidades de funcionar con otras categorías más. Entonces ahí ya se vuelve ya un tipo de comunicación más allá de lo que es el lenguaje. Sí, se me hace muy interesante porque, a ver, porque entonces planteas algo muy diferente a lo que yo vislumbro como autoconocimiento. A ver, en términos generales, para mí es me conozco yo y a partir de me conozco yo puedo entender al otro. Y contigo es viceversa. Entiendo al otro, veo desde dónde lo está diciendo y entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué me refleja a mí? Y ni siquiera sé si estoy haciendo el mecanismo adecuado, pero del otro, de sus categorías, como tú le llamas, con cuáles me corresponden y eso me sirve para conocerme a mí o definirme a mí. Se me hace muy complejo, pero creo finalmente que de eso trata el proyectar una realidad hacia afuera, porque en el momento en el que tú ves lo que está afuera y si lo sabes leer, puedes interpretar lo que está adentro, que es lo más difícil para las personas. Pero si empiezas a entenderlo de afuera como una proyección tuya, sí, o sea, es el mismo proceso nada más que de vuelta, ¿no? Muchas veces podemos hacer un proceso de ida, de decir, me conozco yo y por lo tanto conozco lo de afuera, y el tuyo es conozco lo de afuera, por lo tanto me conozco yo, ¿cierto? Sí, Y encuentro una trampa también, porque si no me conozco yo, puedo creer que lo de afuera es más real o más válido que yo. no, esa es una trampa en la que caemos, podemos caer constantemente, sea como ¿Cómo sales de esa trampa? Es que, fíjate, es una trampa en la que caes sin darte cuenta y sin saber que estás en la trampa. Entonces no puedes salir de la trampa. Te quedas, pero si No si me tú chingues. pero se supone que si tú estás en un proceso de autoconocimiento más o menos consciente, te estás moviendo de lugar, te estás moviendo de posición. Entonces, sí tú puedes caer en una trampa sin darte cuenta, sin saber que estás en la trampa, pero como estás en un proceso de movimiento, no te quedas estacionado mucho tiempo en algo, sino que vas avanzando. Entonces, vas a salir de la trampa y quizá cuando estés 50, 100 metros adelante, te vas a dar cuenta que estuviste en una trampa. ¿Y cómo sabes que ahora, en esos 50 metros, no estás en otra trampa? Es que así es el proceso. Así es el proceso. Ok. Sí, El proceso y es, sigues conociéndote. Sí, el proceso es de momento en momento. Aquí la cosa no es quedarse en una etapa y decir ya llegué a la plenitud de mi conocimiento, Sí, del claro. conocimiento, ¿no? Porque siempre quedará una posición más por saber si Sí. está, ¿no? Y no caer en esta Pinche Iván, neurosis no sabía que sufrías de eso. no caer en esta neurosis de decir, ese desasosiego de decir, no hay fin, en esta agorafobia, ¿no? De tanta magnitud. ¿Cómo no caer en eso? En el sinfín. Yo creo que sí habrá mucha gente que esto le cause ansiedad al sentirse en una posición en que ves tanta amplitud de todo y te sientes tan minúsculo y te produzca ese sentimiento de agorafobia, tanta inmensidad. Digo, lo hay, puede o algunos deprimirlos o volverlos ansiosos, pero... ¿Y esa es tu conclusión? No, es que debe uno de aceptar, debe uno de siempre ir aceptando. Yo creo que tiene que ir uno aceptando, tal vez hasta sin reconocerlas, porque si alguien te dice, oye, mira, sucede esto o hay este panorama, si uno lo descarta porque dices, no entra en mi sistema y no lo acepto, ese sistema va a dejar de tener algún significado o alguna construcción o voy a dejar de tomar algún elemento para construir otra cosa. Pero si yo lo acepto
digo, ok, lo escucho, lo guardo en mi cajón de utilería. En algún momento voy a encontrar algo que diga, tengo una pieza aquí que embona acá, y tomo esa pieza y la utilizo. Tenemos que aceptar que este camino de la conciencia, del autoconocimiento, es por esencia, creo yo, que por esencia humana, no vamos a llegar a una meta, a un final, al de conocernos. Yo creo que en el cambio, sí se puede uno sentir pleno, pero en ese sentimiento de plenitud no debemos de caer en la trampa de que esa plenitud sea porque ya he logrado todo o ya me siento en paz con todo, sino que siempre hay algo más allá, y nada más es la aceptación de que hay algo más allá. No está en mi capacidad humana de llegar hasta el límite, pero tampoco está en mi necesidad humana de llegar al límite. Eso ya de entrada dices, bueno, hay mucho, pero no me causa agorafobia, porque está ahí, y solamente es en el momento en que vas caminando, ¿no? Sí, un poco en antítesis al proceso que me resulta más inmediato, que creo que tiene que ver con los mapas que tenemos conceptuales y mapas internos. Para mí el proceso es al revés. Me conozco a profundidad. Siempre va a quedar un escombro, siempre va a quedar un agujerito, siempre va a quedar un hoyito por no ver, por no limpiar, por no asomarme. Y qué bueno, porque eso implica que todavía hay algo incierto, algo inseguro, alguna sorpresa. Pero para mí el proceso más conveniente, no más fácil, porque no es fácil, pero más conveniente en muchos sentidos, es conócete a ti y podrás interpretar el lenguaje de afuera, la realidad a los otros. Y conócete a ti no es qué me gusta, quién soy, en qué trabajo, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué me gusta el helado de vainilla? ¿Por qué me gustan las mujeres y no los hombres? ¿O por qué me gustan el América y no el Cruz Azul? O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo de cuáles son los miedos más. Yo siempre creo que todo lo mueve una necesidad. Y la necesidad mueve al miedo. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades más profundas? ¿Cuáles son mis miedos más profundos? Y más profundos no significa el miedo a morir. Todos tenemos miedo a morir y eso no es nada profundo, eso es muy superficial de hecho. Sino, ¿por qué quiero ser exitoso? ¿Por qué quiero reconocimiento? ¿Por qué quiero fama? ¿Por qué quiero un puesto? ¿Por qué quiero una novia o un novio? ¿Por qué quiero casarme? Es esas cosas que si yo voy entendiendo que quiero algo porque alguien más me lo solicita como parte de aceptarme, alguien más me lo pide como una necesidad y que siempre de alguna manera yo acepto ese contrato, también firmo. Si yo voy entendiendo mis mecanismos internos, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve a hacerle daño a otras personas? ¿O qué me mueve a aceptar que los otros me hagan daño? ¿Qué me mueve a temerle a quedarme sin empleo? ¿O qué me mueve a tener éxito también? Si yo encuentro esos mecanismos, puedo entonces leerlos de afuera. Puedo entonces escuchar a otra persona que es curiosamente el mismo proceso que el tuyo, pero en un mecanismo diferente, que me mueve a escuchar a otra persona y hacerle caso o no hacerle caso. Porque si yo no entiendo qué me mueve, que el otro me inspire y me motive, también puede ser un proceso de persuasión o un movimiento de tratar de parecerme al otro, porque el otro se ve muy chido, porque el otro se ve feliz, porque el otro se ve realizado, porque el otro tiene dinero, porque el otro está guapo, no sé, un montón de cosas. Hago el proceso diferente. Necesito primero encontrarme qué me mueve para saber a qué me adhiero o a qué no me adhiero, a qué rechazo. Los dos son, desde luego, válidos y seguramente habrán más otros mecanismos, aunque cuando ya empezamos a revisar las cosas siempre son o dualidad o polaridad, ¿no? Entonces, o me fijo en el otro para fijarme en mí, o me fijo en mí para mirar al otro. Siempre es lo mismo y siempre es básico, ¿no? Para mí el tema de la conciencia es conocerme a mí en mis procesos emocionales íntimos. Yo creo que eso le llamaría íntimos porque
son cosas incluso que a veces no las puedo platicar, a diferencia del proceso que tú haces, que es muy interesante. Para mí a veces esas cosas no se pueden platicar. Y no es que no se puedan porque la sociedad, no se pueden porque yo ni siquiera las puedo hablar, porque ni siquiera las puedo articular, lo que tú decías, que es un proceso diferente, pero al final es el mismo. No las puedo articular porque ni siquiera las puedo reconocer, porque ni siquiera puedo darle un adjetivo, un verbo, porque no las entiendo. Sí, en el momento en que las puedes verbalizar coherentemente, es en ese momento en que te apropias de ellos. Ajá, sí. Ya sea que las externes o que te las quedes internamente. Pero creo que ahí está el secreto o la base, no el secreto, ahí está como el mecanismo de la conciencia, en el momento en el que son evidentes. Ya sea que sean evidentes cuando las externalizas o ya sea que sean evidentes porque las internalizas. Y ahí está el tema de la conciencia. El mecanismo que sea, lo importante es encontrar de dónde surge la posibilidad o la imposibilidad. Está mamalón, ¿no? Salud. Dime. Refútame. No, es que este es un... sí, ahorita como lo mencionas de la polaridad, ya en un análisis de las herramientas, sí, desde luego hay herramientas que podemos utilizar para ayudarme a reconocerme esos mecanismos y traerlos y verbalizarlos y traerlos a la conciencia. Cada quien tiene sus propios mecanismos internos, algunos son muy complicados. Bueno, yo creo que todos son complicados, todos los mecanismos de la conciencia son complicados. Y más cuando no tienes unas herramientas definidas para eso y se vuelve complejo. Pareciera que el autoconocimiento es lo más fácil, lo más accesible que tenemos, que es nosotros mismos. Después nos damos cuenta que no es así, que es un proceso bastante difícil, pero cuando empezamos a analizar las herramientas nos damos cuenta que tampoco ese es un proceso tan difícil. Sí necesitamos de reconocer precisamente cuáles son los sentimientos que nos motivan, entender cómo es que estamos funcionando y sí podemos ir desmembrando todo este tema de nuestro autoconocimiento, de identificar lo que es el lenguaje denotativo, connotativo y vamos entendiendo y se facilita mucho este proceso, que es un proceso, no sé, cíclico, es un proceso en espiral, es el de ir reconociendo las partes. No podemos ser conscientes del todo. El todo es más complejo que las partes. Tenemos esa situación en donde el todo no responde a las partes no responden al todo, pero es a través de esa recolección de partes, de ese entendimiento de partes, en donde podemos aspirar al todo, como aspiración. Como aspiración y como resignación. Porque si yo entiendo que en el momento en el que entiendo el todo, no sería la parte. Y si no soy la parte, no habría el autodescubrimiento de qué parte soy de ese todo. Por lo tanto, es una paradoja que hay que aceptar como paradoja. Si yo la descubro y si yo respondo a la paradoja, es porque estoy en otro nivel de conciencia, que no es y no porque sea inferior, sino porque tiene un mecanismo y el otro tiene otro mecanismo. No es conformarnos, sino es aceptar y disfrutar este mecanismo. Por lo tanto, para cerrar, se me hace muy absurdo decirte una. ¿Cómo concluirías esto? ¿Cómo concluirías el tema de conciencia? Concluir. Algo tan difícil de hacer. Bueno, ¿para qué queremos ser conscientes? Para ser. Ahora, el ser es ser consciente. ¿Qué es la conciencia y el ser? Yo creo que no estoy cerrando, más bien estoy abriendo, ¿verdad? Pero la conciencia te hace ser y el ser te hace ser consciente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser o estar consciente o tener conciencia? Suicídate. Qué bueno que, está padre dejarlo con una duda porque no hay vida si no hay muerte. Entonces, estás abriendo la posibilidad a través de cerrando otra. No hay duda si no hay una certeza y no hay una certeza si no hay una duda. Y ahí no nos vamos a meter en el tema filosófico. Para mí,
la pregunta de ser consciente sería, y lo voy a resumir con 2 frases, no venimos a iluminarnos, venimos a evolucionar, porque la iluminación es un lugar de donde vinimos, por lo tanto iluminados ya estamos, eso no es el sentido. Si entiendo que hay que evolucionar, no puede haber evolución sin un problema, no puede haber evolución sin un reto, no puede haber evolución sin una inconsciencia. Por lo tanto, la inconsciencia es parte de la conciencia, es una herramienta. Y la otra es, dolor y amor son 2 frecuencias que nos atraviesan. Muchas veces queremos ser conscientes por escapar del sufrimiento, pero escapar del sufrimiento es escapar del dolor y el dolor es inevitable. Diría Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Por lo tanto, si yo quiero ser consciente por evitar un sufrimiento, más bien tendría que preguntarme, ¿qué es ese sufrimiento que me está ayudando a evolucionar? Y no escapar de él, sino verlo, y en cuanto lo vea dejará de ser un mecanismo de sufrimiento. Si yo entiendo esto, puedo entender que yo decido hasta dónde necesito sufrir y si la conciencia me lleva a ser o un escaparate o una herramienta. Porque si yo ocupo o quiero tener conciencia por un escaparate, no soy consciente. Solamente estoy tratando de evadir. Y eso me lleva a seguir perpetuando el sufrimiento. Un poco complejo, pero el tema de autoconocimiento implica saber por qué y para qué hago las cosas en mis procesos, en mis mecanismos y en mis emociones. Y bueno, pues nada. Después estaremos hablando de algunos otros temas. Por ahora esto sería todo. Bye. Bye, bye. Salud.